En este episodio especial quiero hablarles sobre una película colombiana que ha llegado a la cartelera local. Se trata de La Bonga de 2023, dirigida por Canela Reyes y Sebastián Pinzón. Vale la pena mencionar algunas ideas sobre este filme, etiquetado como documental, pero que a veces todos sabemos que la frontera entre ficción y no ficción no es muy fácil de distinguir. Y nos preguntamos incluso si realmente vale la pena hacer dicha distinción. Este es el canal Cines de Arte y de Autores. Comencemos. El amor que me divierte, estoy en la parranda, me acuerdo de la muerte. A grandes rasgos, La Bonga es un pueblo cercano al Palenque de San Basilio, o formalmente llamado San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, en Colombia. Este pueblo está conformado por una comunidad cimarrona, es decir, una comunidad formada por personas que huyeron de la esclavitud y para ponerse a salvo se asentaron en estos lugares geográficamente bastante aislados, resistiendo y luchando por su supervivencia durante los siglos XVI y XVII, logrando, entre comillas, la legalización real en el siglo XVIII. En el 2001, dos hombres encapuchados llegaron en moto acusando a los habitantes de La Bonga de simpatizar con la guerrilla de las FARC y les dieron 48 horas para abandonar dicho territorio, o si no serían expulsados por la fuerza. Entonces más de 150 familias decidieron proteger la vida y abandonar La Bonga inmediatamente. De noche comenzamos a escuchar unos pasos extraños, que se fue rompiendo esto. Hay que salir, mi gente, hay que salir, porque la cosa en serio, la cosa en serio. Este documental reconstruye aquel momento y acto seguido nos muestra más de 20 años después el regreso de la comunidad bonguera a sus respectivas tierras en La Bonga. El amor que me divierte, estoy en la parranda, me acuerdo de la muerte. Primero que todo nos encontramos con una narrativa de peregrinación, es decir, de emprender un viaje sagrado, y obviamente está el aspecto religioso, pues la comunidad es devota de algunos santos y santas provenientes del catolicismo. Pero más allá está el sentido de identidad, de pertenencia, de arraigo. Entonces lo sagrado de este viaje abarca muchas más dimensiones. Y como se le dedica un tiempo al recorrer, al andar y al descubrir caminos y senderos, conocemos a los personajes por sus acciones y palabras al caminar. No se perciben los realizadores del documental. Suponemos que podrían estar ahí con los caminantes, no interactúan con los personajes que hacen este recorrido, es decir, pareciera que no están ahí del todo, sino que solamente están los personajes. No parece que el camarógrafo existiera ni que los personajes se percataran de su existencia, como por ejemplo podría ocurrir si hablaran directamente a la cámara o a alguien que estuviera muy cerca de la cámara, como si buscaran de alguna manera aprobación, complicidad o hasta validación. Pero esto no ocurre por más que la cámara se encuentre muy cerca de ellos. Esto por supuesto hace entender que ha habido un trabajo previo de compenetración y de construcción de confianza y de una relación en que la presencia de quien construye el filme pareciera difuminarse. Como se habla básicamente del pasado y del futuro, o sea, de lo que van a hacer cuando regresen a La Bonga, los personajes entran en un modo de evocación en el cual aparentemente no piensan en la presencia de la cámara o de una eventual audiencia. La comunidad en sí ya tiene un colectivo audiovisual, corríjanme si me equivoco, que nos permitiría llegar a pensar que han hecho a la comunidad habituarse a las cámaras y a la construcción de relatos y realidades por medio de estos mismos equipos, de estas cámaras y micrófonos, como si fueran parte del día a día. Esto y claro, el trabajo de los realizadores de este documental podría sugerir esa disposición y apertura de los integrantes de la comunidad a hablar, a relatar, a cantar, a evocar, a soltarse, probablemente a repetir sus historias muchas veces frente a las cámaras. Hay una gran evidencia de confianza, compañerismo entre las partes. Se nota esta energía, esta comunión. Y también está el Kucha Suto colectivo, que se define como el medio de comunicación y preservación de la memoria
de San Basilio de Palenque a través de diversos medios de comunicación, registro, formación y desarrollo cultural de la comunidad. Presumimos que también habrán trabajado con este colectivo y se habrán habituado muchas veces a la cámara y a los micrófonos. Posiblemente algunos de ustedes dirán que ya existen historias así, de comunidades que regresan a sus tierras originarias, ya sea por tierra, por barco, por tren, por avión. Pero ¿qué hace diferente a esta historia? Pues hablemos de formas cinematográficas aplicadas a la historia. Aquí es necesario mencionar que el trabajo de forma en este filme parece considerar primero la dosificación de la información ofrecida para estimular la imaginación del espectador y segundo, el uso de diferentes estrategias de distanciamiento del drama o de la victimización debido al contexto histórico y social que sí se explotaría en narrativas mainstream buscando la identificación facilista e incluso hasta el goce morboso con cualquier rasgo de sufrimiento, martirio, desdicha y dolor ajeno. Entonces, dosificación de la información y distanciamiento del morbo mainstream. En primer lugar nos encontramos con una intrigante fotografía nocturna de muy poquísima, extremadamente poca luz, como para dejar a la imaginación aquellos rostros, objetos y elementos atmosféricos que no vemos, y entonces la oscuridad se convierte de hecho en la atmósfera. Vemos las luces de las motos, pero no vemos casi las motos en el lugar donde están, en el pueblo. No vemos los encapuchados, no vemos si hay armas, no vemos a qué parte del pueblo llegaron exactamente ni por dónde se fueron. Esta es una de varias estrategias de distanciamiento del filme junto con los grandes planos generales o el uso del fuera de campo, ya sea para escuchar el sonido de aquello que no estamos viendo, que son claro diálogos o acciones o procesos que no están en el cuadro, pero que intuimos que están ocurriendo, obviamente. Esto es básicamente para dar información gradualmente. Esto es sistemático durante una gran parte del filme al inicio. Y como espectadores, esta larga noche de amenaza y de posterior huida solamente mostrada con unas pequeñas luces que apenas se perciben a lo largo del camino, hacen que se cree un mundo completamente a partir del sonido y de las descripciones del mismo hechas por los caminantes. Por ejemplo, dicen que ven peces en el lago cuando nosotros vemos solamente un poquito de luz que ilumina el reflejo del agua en un gran plano general. Sus palabras nos guían de este modo en la oscuridad y tenemos que confiar y tenemos que creer en ellos. Para nuestros amigos fotógrafos digo que en estas imágenes de noche no hay grano, no hay pérdida de calidad en absoluto. Y les recomiendo ver esta película en una sala de proyección en pantalla grande debido al cuidado técnico que hay con las imágenes, desde los planos de noche de poca luz hasta los paisajes de día con todas las hojas, hojitas y hojarasca de todos los tamaños y tonos de verde que se ven en perfecta definición, hasta con movimientos del viento fuerte sobre el prado, las ramas, las hojas, sin que exista ningún tipo de distorsión en las imágenes, ni en el movimiento interno mismo, ni siquiera en las esquinas de estos planos. Da para unas charlas muy interesantes acerca de los procesos técnicos y el tratamiento del material digital en todas sus etapas de rodaje y de postproducción. Volviendo a la idea de la entrega gradual de la información, recuerden aquel documental de Lina Rodríguez, Mis dos voces, en el que no nos muestran los rostros de quienes hablan o habitan los espacios que vemos, sino hasta que ya ha transcurrido un tiempo bien largo durante el filme. En La Bonga ocurre algo similar. Primero la imaginación debe trabajar y arriesgarse a apostar por cómo es este mundo y sus personajes, y luego nos los van mostrando poco a poco. Por eso comenzamos en una muy larga noche en la que solamente los oímos y después, cuando llegue el día, los empezaremos a ver y a descubrir poco a poco. Otro procedimiento para tomar distancia son los grandes planos generales, los cuales tienen el propósito de mostrarnos la cantidad de personas que se están movilizando y también la geografía y el paisaje, a menudo muy accidentado, que están recorriendo. Así como espectadores nos hacemos un mapa mental e interiorizamos su ritmo de caminar y su ritmo de hablar. La cámara está elevada en una altura fija considerable, ya sea que esté sobre una montaña o quizás
un dron, en fin, se convierte en un recurso que busca el respeto por la duración del tiempo y el respeto por dejar al espectador notar y contemplar los distintos elementos en el plano. Otro procedimiento para tomar distancia es el galimatías, o la combinación de muchas conversaciones al mismo tiempo para agregar capas de significado y dirigir la atención del espectador en varias, entre comillas, coordenadas sonoras. El filme no trata de construir figuras protagónicas entre la comunidad, pero sí se resalta a María de los Santos y a su nieta Dayanis en un caminar aparte, como si el filme nos diera la impresión de que ellas efectivamente o llegaron antes ya en la distancia o en el tiempo a la bonga, o que están liderando al resto de la comunidad. Eso no lo dejan a la imaginación. Este uso de los recursos cinematográficos para ocultar información en un comienzo o dilatar la exposición o estimular la imaginación es algo que no está presente en un filme contemporáneo tal como Memento Mori, que por el contrario muestra lo que es evidente, pareciera no dejar nada a la imaginación. Además de eso, Memento Mori redistribuye algunas secuencias de manera no lineal, pero resulta insólitamente repitiendo incluso información que ya había sido dada o sugerida y simplemente reforzándola. Aquí en La Monga hay un esfuerzo más notorio por no repetir información, aunque hay una secuencia hacia el final en la que se menciona la llegada de los hombres en moto que ya había sido representada de otra manera al comienzo de la película, para darle una razón nuevamente al éxodo de los habitantes de La Bonga y a su posterior regreso. Sin embargo, en esta repetición se ofrece nueva información a través de la forma en que se varía la representación y mucho más aún con la imagen de la carta de amenaza para que los habitantes se vayan del pueblo. Este es pues el documento de evidencia para que lo veamos y lo creamos en la historia que nos ha sido contada. ¿Consideran ustedes que era necesario mostrar esta carta? Bueno, en Colombia es habitual que ciertos tipos de desplazamientos ocurran debido a cartas similares, volantes o panfletos de advertencia, pero quizás pensando en audiencias de otros países y de otras culturas, sea totalmente obligatorio mostrar cómo se ve una de estas cartas, como evidencia, como objeto, como vehículo del miedo, como amenaza y como sentencia. También durante la quema, una de las personajes toma una videocámara y documenta ese incendio controlado, diciendo ella misma que lo hace para que le crean que esto ocurrió. Palabras más, palabras menos. El tiempo del recorrido, el tiempo de esta quema y la posterior preparación del baile son tenidos también en mucha consideración. Luego, durante el baile y la fiesta, uno de los personajes se distancia para recorrer el camino en la oscuridad nuevamente hasta encontrar la estatua de la Virgen del pueblo, Santa Rosa. Y aquí llega la presencia de las luciérnagas o insectos similares que nos producen impresiones de luz y que nos recuerdan aquellas dinámicas del cine fotoquímico y ese rayón sobre la emulsión de la película fílmica para que pasara la luz como lo hacía el cine experimental. Quedan aquellas impresiones de estas luciérnagas como haciendo dibujos de luz irrepetibles y espontáneos sobre la imagen. Esta es otra de las secuencias en las que alguien se preguntaría, pero ¿por qué lo hicieron de noche? ¿Por qué ese gusto por la noche? Y aquí es cuando este gusto o esta aparición de las luciérnagas y su contribución, quizás poética, quizás metafórica, nos pueden dar pistas. ¿Es la grabación nocturna una forma de establecer más que una distancia, quizás un estado de conciencia alternativo? ¿Es posible hacer lecturas políticas, poéticas o incluso espirituales a partir de la forma y el contenido de este filme? ¿Afirmarían ustedes que forma y contenido fueron una misma cosa en este filme? Y si no, ¿qué hubieran propuesto ustedes? Para mis amigos y amigas de la audiencia que aprecian los diálogos interesantes, agudos, misteriosos, multicapa, hablemos sobre ellos. Los diálogos en este filme tienen gracia, tienen humor, y no es para reírnos de los personajes, sino con ellos. Hay un riesgo a veces cuando el ser humano habla sin filtros, y es que, claro, se expone, muestra sus pensamientos, muestra sus convicciones. Ante audiencias despiadadas, sus anhelos o deseos profundos pueden ser menospreciados, descalificados
o incluso burlados. Y aquella ficción o no ficción podría caer en el juego peligroso, claro, de una burla cínica, de un menosprecio o de un autosabotaje. Aquí en La Bonga se asume el riesgo con éxito al punto de que hay ingenio y no ingenuidad en quienes hablan, en cuanto que se ve el vaso medio lleno de la situación cuando pudieron haber hablado de todo lo malo y todo lo terrible, tanto del éxodo como del regreso. Ante todo conservan estas personas su dignidad y lo que pretenden tiene una justificación dentro de la manera de ver el mundo y es consecuente con lo que vivieron durante los años. Sabemos también que lo que pretenden es alcanzable y pretende restituir un orden que fue alterado. No estamos ante una fantasía ilusa, sino ante un proyecto que significa para muchos de ellos el resto de sus vidas. Esto suena muy simple y quizás obvio, pero puede ser una lección valiosa para los documentalistas del mañana, quizás mucho más para quienes hacen ficción. No todo es sarcasmo ni cinismo en la vida. Este tono del relato, alcanzado en La Bonga, es una decisión de guión documental, de dirección y claro, de montaje. Y por supuesto, algunos se preguntarán qué habría pasado si esa comunidad hubiera estado conformada solamente por gente callada, aburrida o pesimista. Claro, habríamos tenido un filme pesimista y sin esperanza, totalmente opuesto a lo que resultó, pero la realidad sorprende y ofrece a todo este equipo de realización con una comunidad aparentemente sintonizada en un mismo espíritu, mood, soul, vibra, feeling o frecuencia, wavelength, como le quieran llamar. El caso es que hay un mérito en encontrar esas manifestaciones sistemáticas de una cierta alegría y gratitud por la existencia, tanto en lo individual como en lo colectivo, para construir un filme consistente, pues, a partir de ahí. Los diálogos del filme están enriquecidos con dichos, o sea, sabiduría popular, canciones ajenas, preexistentes o improvisadas in situ por los personajes solos o acompañados, cuando es momento de cantar y otros les hacen el coro. Hay gracia, hay saber, hay sabiduría. No hay ese hablar por hablar que puede ser el riesgo de la improvisación cuando no hay un norte. En esto debe haber un proceso de selección bastante cuidadosa durante el documental para que no queden diálogos que no aporten mucho al espíritu de la película. Esto suena muy obvio, yo sé, pero todos hemos visto filmes, creo yo, en donde algunos diálogos parece que no contribuyen y pasan a los cortes finales en las ficciones o en las no ficciones. Para aquellos de ustedes que aman los diálogos, en las microhistorias que cuentan los personajes, encontrarán fragmentos de la historia de Colombia aquí, encontrarán imaginarios tradicionales, religiosos, católicos y también muchos indicios de la mezcla de las raíces de pueblos africanos. Otra fiesta acá para que quede bien elegante. Que ya los grillos bailaron y quieren bailar otra vez. También una pulsión fundacional que une a la comunidad con su tierra y ya no es concebible una separación. Y claro, también ese humor en lo que podríamos relacionar con cierta picaresca popular, ironía del día a día, doble sentido. Sí, aquí tenemos muchos recuerdos. Algunos de ustedes pueden hasta pensar en 100 años de soledad de García Márquez, en el cual la historia de una pequeña comunidad en una región muy cercana a esta de La Bonga y de condiciones similares también en la costa atlántica parece semejar la historia de todo un universo creado desde cero en algún punto de su historia. Y dados el buen humor, la chispa para transformar un problema o un obstáculo en una razón para reír en un futuro, y las ocurrencias de la comunidad y de sus familias, pues este pueblo será una fuente aparentemente inagotable de historias con los adjetivos que ustedes quieran utilizar y que ellos mismos deseen vivir. Alguien podría llegar a decir, pero esto pasa en cualquier grupo humano donde hay alcohol, baile y sexo. Pues según esa lógica, entonces el mundo estaría lleno de alegría y optimismo día y noche. Entonces que esa persona nos lleve allá por más de una noche. Hablemos de otra película de no ficción. Ya Erwin Gogel y Esperanza Perea habían hecho el documental llamado Del Palenque de San Basilio en 2004, cuyo hilo conductor es la música y el baile para presentar las historias y acontecimientos que ocurrieron a la comunidad directamente presentados
en las letras de las canciones. Cabe anotar que esta comunidad del Palenque de San Basilio es una comunidad hermana de la bonga, se parecen muchísimo. Entonces, otra cosa que hay que decir es que este documental está hablado mayoritariamente en lengua palenque, o sea, una combinación de lenguas africanas pertenecientes a la familia bantú, tales como el kikongo y el kibondú, y por supuesto el español, cosa que no veíamos en la bonga, pues la bonga está básicamente en español. Aunque también esa película de 2004 retrata el ánima festiva de esta comunidad, su apuesta se dirige al registro de las danzas. Los miembros de la comunidad bailando, cantando y por supuesto los músicos tocando los instrumentos. Las letras de la música, esas sí están en español, y estamos hablando especialmente del bullerengue, al cual ese documental le da gran protagonismo. En cuanto a los otros miembros de la comunidad, se documentan también los juegos y aquellos instantes que constituyen, digamos, momentos de retratismo en movimiento, como para contemplar a alguien, digamos, sonriendo, comiendo un mango, reaccionando ante acciones de los otros, rituales de los otros. Para la bonga en busca de Cohuemani. Yo tengo, María Lao, yo tengo. Cohuemani ande benitica en el monte de la honguita. Yo tengo, María Lao, yo tengo. Es interesante que la bonga no repite lugares comunes o ya vistos en el filme del Palenque de San Basilio de 2004, sino que más bien la apuesta a la construcción de relato oral, literalmente sobre la marcha de los caminantes que regresan a la bonga y que terminan en la readecuación de su pueblo. Vale la pena ver los dos documentales, pues se complementan muchísimo y sus grandes diferencias en cuanto a la forma, también si estamos abiertos a aprender, nos permiten reconocer estrategias totalmente opuestas de representación de comunidades que pueden ser muy similares. Y de esta manera les reitero la invitación para ver la película La Bonga. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Por favor, compártanlo, revisen todos los otros videos que hay en este canal llamado Cines de Arte y de Autores. Nos vemos en una próxima ocasión.